Bienvenidos al nuevo episodio de Soy Planner Eventos en Acción, donde el día de hoy ya es el último episodio de este año y vamos a cerrar con broche de oro. Les quiero presentar a nuestra invitada, que el día de hoy no solamente dio el extra, sino el súper extra para poder acompañarnos. Alicia Hernández, que es una gran profesional y una mujer que admiro mucho como amiga, como colega y como todo. Alice ha tenido cargos importantes en diferentes eventos nacionales, internacionales, a cargo de gobierno, en oficinas de convenciones y visitantes, a cargo de un importante puesto en secretarías de turismo, pero hoy está en Unitec a cargo de la carrera de turismo y de reuniones internacionales, que pues bueno, Alice, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que estás en esa recuperación y de verdad que te lo agradezco todavía el triple. No, al contrario, Lupita, muchas gracias por invitarme. Es un honor, estoy escuchando que es el último episodio. Del año. Del año, qué padre. Y nada, pues feliz de compartir, feliz de participar en esto, que creo que siempre cuando uno platica lo que ha hecho, haces esa retrospectiva bien padre y dices, sí, ha sido padre, ha sido largo, muy difícil, pero creo que siempre está como para compartir, como para dejar ese legado, que creo que eso es lo más padre que nosotros podamos dejar. Claro que sí, creo que el día de hoy todas nuestras acciones no nada más es el vernos exitosos o lograr ciertos metas, objetivos, es dejar esa huella y dejar ese legado. Y pues bueno, tú ahora en esta posición, después de tantos cargos en eventos nacionales grandísimos, que pues ya por ahí nos encontramos hace unos meses en unos talleres y hablábamos de esos retos, de cómo los destinos, de cómo cierta infraestructura nos limita, pero creo que hoy la posición en la cual estás con estos chicos cara a cara, codo a codo, todos los días, estar compartiendo y también llenándote de esa energía, ¿no? Porque la verdad es que los chavos ahorita de estas centennials están con todo. Son un reto los chavos el día de hoy. Yo creo que las generaciones los que están ahora en universidad, que no identifico bien qué generaciones son, si son los millennials, los centennials, no sé, creo que son los centennials, ya son un parteaguas, o sea, son un contacto directo con el parteaguas que nosotros de pronto nos resistíamos o no lo veíamos, pero día a día con ellos sí. Claro que aprendes mucho, aprendes cómo ven ellos la vida, que es bastante diferente a cómo la vemos nosotros, pero creo que al final del día son ellos los que nos están enseñando a nosotros muchas cosas, entre ellos límites, ¿no? Las límites que nosotros de pronto no sabíamos poner, porque nos enseñaron a trabajar de manera diferente, pero creo que al final del día ellos son eso, un gran reto. Así es, pues bueno, a lo largo de tu carrera, como comentábamos, ¿cuál ha sido las grandes logros que tú, independientemente de lo profesional, porque digo, siempre hay ese match que hacemos profesional-personal, pero de los cuales tú te sientes así súper orgullosa, que sabemos que como mamá, que viajando, estar corriendo para todos lados todo el tiempo, porque pues lo entiendo perfectamente. Sí. ¿Cuáles han sido esos logros que a pesar de la adversidad y a pesar de los tiempos cortos y el tiempo de calidad que tienes que dar como madre, pues tú te sientes súper orgullosa? Fíjate que las cosas que a mí me han dado mucho orgullo de mí misma, sí es la resiliencia, porque dedicarte a los eventos es ser muy resiliente. Es trabajar mucho por algo que vas construyendo. Los eventos se construyen. Al final del día son proyectos. Y de los proyectos en los que he participado, creo que estoy bien orgullosa de lo que logramos hacer como equipo. Y al final del día yo fui parte de un equipo de trabajo. En el 2012, con el entonces presidente Felipe Calderón, tuve oportunidad de ser parte del staff del World Economic Forum, 2012, World Economic Forum y el G20, el Government 20. Yo estaba en la Secretaría de Economía en ese entonces, pero a mí me jalan a presidencia porque dentro del expertise que traía en turismo, era de las pocas que entendía cómo hacerlo. Entonces me jalan a presidencia, me jala el Estado Mayor Presidencial y yo estaba al lado de ellos. Entonces con ellos aprendí un mundo de cosas, pero además
me daba mucha risa porque el general me decía, no, qué bárbara, las mujeres son un peligro, porque pues a mí me decía, este señor no lo dejes pasar, sea el ilustre señor que sea, y yo no lo dejaba pasar. Entonces por ahí se enojó conmigo el presidente de la Cámara de Diputados y se enojó conmigo un montón de gente porque de pronto aprendes a perderle el miedo a ese tipo de cosas y al contrario, aprendes a manejar, a hacer política. Y aprendí muchas cosas en esos eventos. Y tuve oportunidad de estar y ser parte de un staff bien interesante. Y todo eso entre el ceremonial, el protocolo, las banderas, el cómo dar tratamientos correctos a diferentes puestos o a diferentes representantes, pues a mí me pusieron ahí porque era de las pocas personas que entendía cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya traía un background de eventos muy grande y eso me ayudó y me dio muchas tablas para poder entender cómo manejar ese tipo de eventos. Y después de eso yo paso a la Federación Nacional de Municipios y me entregan en las manos un evento enorme que era la Cumbre Hemisférica de Alcaldes. O sea, teníamos que convocar alcaldes desde Alaska hasta la Patagonia. Y entonces tuve que armar todo el proyecto y además tuve que armar toda la gestión de ciudad, porque la ciudad fue complicada. Pachuca Hidalgo no tenía no tenía ni la infraestructura, no tenía ni la conectividad, no tenía ni la experiencia para poder entender que iba a ser anfitriona de un evento muy grande. Y al final del día tuve que sentarme con absolutamente todo el gobierno estatal, con todos los representantes para poderlos sensibilizar de cuál era el rol que ellos iban a fungir como anfitriones de un evento de esa magnitud. Y al final del día se hizo una gestión de ciudad bien interesante y aprendí a gestionar ciudades para eventos grandes. Entonces, encontré ese camino que después se replicó en Montevideo, en Uruguay, y en Punta del Este, que nos fuimos a Punta del Este en la siguiente cumbre hemisférica y estuvimos ahí haciendo la misma gestión de ciudad, aunque los uruguayos lo entendían pues muy diferente. ¿No? Era bastante complicado porque nosotros al final del día, cuando haces estas gestiones de ciudad, aprendes a hacer política. Y la política en los países, pues es una política totalmente diferente. Pero fue muy enriquecedor para mi carrera porque entendí la importancia y la generosidad de los proyectos que nosotros manejamos. Porque la derrama económica, porque entonces el sentido de pertenencia, porque entonces tienes que hablar con un mundo de gente. O sea, yo hablé hasta con los taxistas, o sea, me senté con los sindicatos de taxistas en Pachuca y les dije, por favor se peinan, por favor se bañan, por favor me limpian los taxis y por favor no me les vayan a robar porque son, ¿sabes, no? Entonces ese tipo de cosas para mí fue súper importante porque además, cuando los eventos internacionales, y a lo mejor te ha tocado, Lupita, cuando vienes y eres anfitrión en México, somos anfitriones muy bien identificados por el resto del mundo. Saben que se la van a pasar bien, saben que van a tener un buen servicio, pero también saben que van a comer rico, pero saben que van a tener una buena habitación, una buena hotelería. Entonces esas cosas era alinear todo eso. Sí, la vara está alta, ¿no? Sí, y es un reto súper, sí, muy importante. Entonces creo que los que vinieron lo hicimos bien. En ese momento mi equipo de trabajo eran de casi 30 personas y aún así era un mundo, pero creo que fue muy importante. Es muy importante entender el servicio como eso, como lo que es el servicio, lo que representas, porque muchas veces no sabes que representas a tu país. Entonces cuando tú vienes y eres anfitrión, y escuchas que te dicen, mexicana, qué bonito, oye, México. Entonces, tú tienes que estar bien segura de lo que estás haciendo, pero también muy orgullosa de ello. Porque te van a preguntar no nada más de la ciudad donde están, te van a preguntar, oye, ¿cómo llego a Acapulco? Oye, la Ciudad de México, oye, y no sé qué. Entonces, tienes que conocer, tienes que saber. Creo que eso es bien importante. Y de las cosas que más me enorgullece justo haber sido eso, haber podido desarrollar un modelo de gestión de ciudad que desde mi perspectiva nos ayudó muchísimo a ser unos excelentes anfitriones, pero que además pusimos el nombre de México muy en alto. Y a mí me dio mucho orgullo, porque cuando llegué a Uruguay, y no es que lo hagan mal, es que lo hacen diferente. Y entonces dije, ok, ahora entiendo por qué nosotros lo hacemos diferente. Y que justamente creo que
como mexicanos traemos un anfitrión enorme, o sea, tan solo los europeos, los americanos, muchas nacionalidades no pueden entender el de mi casa es tu casa. No. O sea, es así de cómo mi casa Sí. es tu casa, no entender. Porque nosotros sí abrimos la puerta de la casa con el corazón, metemos a la gente hasta la cocina, le platicamos, o sea, somos muy aperturados al servicio, al ser buenos anfitriones, pero el pulir esa anfitrionía de manera diferente, con procesos, con objetivos, con otros conceptos que englobe a toda la ciudad y a todo lo que tiene que ver con el evento. Creo que ahí es grande de los retos, que pues es muy admirable y que al hacerlo día con día, con los equipos, ya sea en diferentes dimensiones, es complicado porque mueves voluntades. Y creo que ese es uno de los retos más importantes en la vida, porque les podemos decir, oye, tú tienes que hacer esto, tú te tienes que parar aquí, y aún así que ya tenemos tecnología. O sea, yo no quiero imaginarme, de hecho, bueno, un paréntesis grandísimo, cuando fueron las Olimpiadas, vi un documental pequeño de cómo fueron las Olimpiadas aquí en México en el 84, 83, 85. Las Olimpiadas 68, ¿no? México 68. En el 68, perdón, me perdí ahí. Entonces, de cómo dibujaban y yo decía, wow, o sea, ¿cómo le hacían con la logística para comunicarle al que estaba trepado en la pirámide del Sol que ya tenía que hacer algo? O sea, wow. Y nosotros ahorita con la tecnología, pues tendríamos que hacerlo de una manera más automatizada y mucho más rápido y eficaz. Pero bueno, el concientizar, el llegar a una ciudad que no tenía para nada la vocación de servicio, creo que es un trabajo arduo y un trabajo muy complicado, pero que también creo que con unos buenos liderazgos y con un entendimiento de que creo que es lo más bonito que nos podemos llevar de los eventos, que se benefician no nada más los que van al evento o los que son proveedores directos. Hay un beneficio indirecto grandísimo desde la persona que llega a comprar un agua, desde la artesanía, desde el puesto de quesadillas que le está vendiendo a los montadores, o etcétera, etcétera. O sea, hay tanto desarrollo y es lo que nos emociona en crear esa abundancia compartida. Ahora traigo mucho esa palabra porque creo que es así, que tenemos que ver todos los proyectos de esa manera. Entonces, sí, te entiendo. Sí, y justamente todo eso es moverle un poquito al sentido de pertenencia. O sea, cuando tú perteneces o cuando estás orgulloso de lo que perteneces, creo que es bien importante. Y justo entendí eso cuando estaba haciendo todas mis miles de reuniones en Pachuca, que si yo les hacía sentir orgullosos de lo que iba a pasar en su ciudad, y que ellos iban a ser los anfitriones y que a ellos les tocaba ser parte de esa bienvenida de todos los alcaldes y de todas las comitivas que iban a venir, íbamos a lograr algo bonito. Al final del día se logró algo muy padre. Sí hubo, obviamente no fue el evento perfecto, hubo muchas cosas, muchos aprendizajes. Y llegó un momento en que te sientas y de cansancio sale la lágrima, ¿no? Pero creo que ya cuando termina el evento, cuando dices se terminó, se logró, guau, o sea, a mí siempre me ha hecho ese sentimiento de qué bonito salió todo, siempre ha sido parte de lo que a mí me encanta de este quehacer que tenemos de hacer eventos. Y los planners, creo que todos compartimos esa misma esencia de que damos hasta la gota gorda y cuando ya sales, cuando dices, se logró, wow, gracias, y ahora sí te cambia la cara, te cambia todo, cuando esas subidas y bajadas de adrenalina son interesantes. No, y que duermes 1 hora y que no comes nunca y que pasan 3 días y yo así como que ya comí, no me acuerdo. Ay, pero no me acuerdo que tenía que dormir y que tenía que comer. Pero creo que, como lo hablábamos anteriormente, creo que hay esa brecha de una diferencia entre generación y también entre un bienestar diferente y en pensar ya en ti. O sea, como tú lo dices, esta industria nos demanda mucho tiempo, mucha energía, lo decíamos también en el episodio pasado. Decía el invitado, oye, es que pasaron 3 meses y pensé que eran 7 años. Se me notan 7 años, ¿no? Porque así es el rush que siempre traemos. Pero creo que ahora,
y tú que estás muy en contacto con estas nuevas generaciones, viendo cómo se comportan, qué piensan, qué es lo que les interesa. Entonces, bueno, ahí compartimos en PCMA y hemos visto algunos estudios tan interesantes de cómo ya estas nuevas generaciones no necesariamente quieren lograr algo ni por dinero, ni por una posición social, ni profesional, sino que van más allá de, en el estudio pasado, veíamos que el tema de la sostenibilidad, el tema de programas socialmente que de verdad incluyan a la sociedad y sea algo positivo. Tú que platicas con ellos, que eres su coach, su directora, ¿tú cómo ves estas situaciones? Mira, las nuevas generaciones necesitan mucha guía, necesitan mucho acompañamiento. ¿Por qué? Creo que a nosotros nos tocó diferente. A nosotros nuestros papás nos aventaban y investígale y hazle, pues a ver cómo le haces, ¿no? O sea, ve y si vas a escoger, por ejemplo, una carrera, pues será la que tú quieras en algunos casos. La que yo te diga en otros. Estudiar turismo creo que nadie te obliga, ¿no? Estudiar gastronomía, que es parte de mi quehacer diario, tampoco nadie te obliga. Te obligan a ser contadores, abogados, doctores, ahí sí te obligan. Pero los chavos hoy escogen carrera porque ellos se informan de manera diferente que nosotros. O sea, se informan en las redes sociales, les importan otras cosas, tienen diferentes prioridades a cuando a lo mejor tú y yo escogimos carrera, ¿no? Entonces, ese acompañamiento es algo que es de pronto complicado porque las nuevas generaciones les hace falta inteligencia emocional, muchísima inteligencia emocional. No significa que a todos, pero creo que es un común denominador. Les hace falta muchas herramientas de decisión y las habilidades blandas, tú les preguntas si saben qué es eso y no tienen ni idea qué es eso. Y te lo estoy diciendo de chicos que ya van a terminar la escuela y les dices habilidades blandas. Justo tuvimos una reunión con gerentes de recursos humanos puede ser un par de semanas atrás en la universidad, y cuando ellos empezaron a hablar de habilidades duras, habilidades blandas, yo estaba dirigiendo el panel y volteé a ver la cara de los chicos y era cara de ¿what? ¿Qué es eso? Entonces paré un poco el panel y les pregunté, ¿ustedes saben qué es una habilidad blanda? Pues no tenían como mucha idea. Entonces, bueno, pues desde ahí, ¿no? Desde que saben cuál es o qué tan necesario es ser hoy resiliente, trabajar en equipo, entender los diferentes tipos de liderazgo, el control emocional, muchas cosas que te piden hoy las empresas y que afortunadamente, y creo que ese cambio generacional ha sido muy bueno para ellos, de aprendizaje para nosotros, las empresas hoy se están adaptando justo a esos cambios, ¿no? Entonces, y a lo mejor no hoy, pero por lo menos en México sí hoy, porque a lo mejor en otros países ya tienen un rato atrás haciendo ese tipo de cosas, pero a nosotros todavía nos cuesta un poco de trabajo. Y los chavos hoy no han como entendido mucho qué tanto es importante trabajar tus habilidades blandas y tus habilidades duras. Entonces, ese tipo de cosas necesitan mucho acompañamiento. Les cuesta un poco de trabajo la toma de decisiones. Hay chicos que son un ejemplo. Yo tengo alumnas, especialmente en turismo, que son un ejemplo, que afortunadamente me han dejado acompañarlas, y ya cuando las aviento como estafa a los congresos, ya cuando andan en ese rush que tú y yo conocemos, ya andan enamoradas, ya andan de sí, maestra, yo de aquí soy, ¿qué más hago? ¿A qué siguiente congreso me va a mandar o a qué evento va a mandar? De ahí es cuando empiezan ellas a descubrirse, porque ni siquiera habían entendido qué era lo que o para qué era lo que estaban estudiando. Claro. Entonces ya cuando dices, a ver, mira, es que turismo reuniones significa esto, vívelo, respíralo, conócelo, y ahí es cuando dicen, ¿saben qué, maestra? Sí, de aquí soy, o a lo mejor voy a experimentar hotelería, o a lo mejor, y es todo súper válido. Claro. O a lo mejor me voy no sé, se me han ido mucho a sobrecargos y a vuelos y líneas aéreas y qué sé yo qué, y está bien, porque es parte de un todo. Pero específicamente en lo que nosotras somos expertas en el turismo de reuniones, les cuesta trabajo entenderlo, no lo entienden.
Y creo que ahí es donde nosotros como industria tenemos una deuda con ellos. Sí, creo que tenemos ahí un compromiso y hasta un cierto adeudo social y moral muy grande. Sí, porque si tú ves a la industria, las nuevas generaciones son pocos los chavos. Pero también te voy a decir una cosa, creo que está bien complicado porque hay mucha gente que quiere de repente destacar, entrar y como generaciones más arriba te ponen esa barrera. O sea, voy a decir una cosa tonta, no es personal, no es para nadie, Ajá. pero de repente ves las mesas de los viejitos pelones y dices, o sea, dices de verdad, sé, o sea, los sí. chavos no quieren pertenecer a eso. O sea, es más, qué hueva. Entonces, ahí es donde tenemos que abrir esos foros, esas nuevas mesas y ese escucha a decir, a ver, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Cómo nos podemos ayudar y retroalimentar? Porque ellos traen el chip tecnológico, ellos traen muchas habilidades positivas también. Sí, Y nosotros claro. traemos la experiencia y quizás un poco más de madurez y de inteligencia emocional a veces, ¿no? Porque a todos se nos va. Pero ahí es donde podemos hacer ese match perfecto y muy interesante para lograr objetivos en común. Pero vuelvo a repetir, creo que hay esas barreras todavía muy, muy grandes que tenemos que bajar la guardia y que tenemos que sentirnos así, relajados, aperturados y creo que si de las dos partes estamos con esa apertura grande, se pueden lograr cosas padrísimas. Es que creo que sabes qué falta, las ganas, creo que lo que falta es sentirnos responsables de ellos. Como no nos sentimos responsables de las nuevas generaciones, no hay diálogo. O sea, yo me sigo sentando con los mismos, hablando de lo mismo y diciendo lo mismo siempre. Entonces, cuando nos volteamos a ver a las nuevas generaciones, y yo confieso que todo el tiempo que estuve en la secretaría, entonces en la OBC y entonces haciendo y subiendo y bajando proyectos, tampoco volteaba a ver a los chavos. Hoy que estoy del lado de los chavos, me he dado de topes. Me he dado de topes porque me he acercado a gente de la industria que no me ayudan, o sea, que no hay manera de que haya una apertura, inclusive para hablar con los chavos. Es que justamente te digo que ahí está como esa parte de ese tope que llegas y que también ellos, o sea, tú lo dijiste, muchas empresas ya están trabajando a nivel internacional y creo que en México también habemos muchos que tenemos esa apertura. Yo te lo digo, en lo personal trabajo mejor con chavos, con la chaviza, que a veces con otras generaciones más grandes, porque nosotros tenemos ideas frescas, diferentes, y ahí es donde chocamos. Y entonces te das cuenta que el necio y el que a veces el que quiere imponer es el que ya se supone que tiene una madurez. Y ahí es donde tenemos que tener la flexibilidad y decir, a ver, ¿cómo, por qué? Total, o sea, es la humildad. Y siempre lo digo, pero surge, ¿no? Llega otra vez esa palabra, porque ellos pueden hacer cosas y creo que el 90% de las cosas que hacemos las podemos delegar y no las delegamos porque nos creemos que si no las hacemos nosotros nadie lo va a hacer bien. Y ahí hay una barrera. Uh-huh. Entonces, cuando dices, bueno, te enseño bien, te digo cómo y todo, me van a sorprender porque probablemente hacen las cosas mejor que yo. Ese proceso, check, ya está listo y me voy con el otro. Porque si no delegamos no hay crecimiento y si no hay crecimiento no puede haber una integración que de verdad nos haga ser mucho más fuertes. Sí, fíjate que hoy, bueno, nuestras nuevas generaciones evidentemente tienen mucho más herramientas de las que nosotros teníamos, mucho más tecnología de lo que nosotros teníamos. Y aprendimos a hacer las cosas un poco arrastrando el lápiz, otro poco en el rush, como bien dices, de los eventos, pero en el prueba-error, ¿no? Lo haces y lo vas aprendiendo. Y creo que en donde está fallando las cosas es que ese aprendizaje no se los damos a ellos. No lo compartes. Ajá. Y entonces, ahorita, por ejemplo, creo que la gran deuda es justamente que no hay un puente entre academia e industria. No existe ese puente. Entonces, por lo tanto, aunque los mismos siguen hablando con los mismos y sigue siendo lo mismo, no bajo y no creo y no me siento responsable de los que vienen atrás de mí. Que aprendan como puedan, que entren como puedan y a lo mejor les abro 2, 3 espacios y ya. Sí hay
nuevas generaciones, yo no puedo decir que esté absolutamente cerrado el asunto, pero creo que el contacto que está faltando es academia, industria, porque sí hay contacto y creo que es bien poco, pero sí lo hay. Terminas la carrera y a ver si te metes a alguna empresa que te dé chance y empiezas a conocer el mundo de los eventos. Creo que eso debería de ser un paso atrás, Pero o sea, también, desde la academia. sí tienes toda la razón, pero creo que también, digo, yo hablo de mi generación. Hoy en día, y tú lo has visto, no es porque está haciendo promoción, ni mucho menos, pero creo que PCMA como asociación está haciendo un gran trabajo, que por eso me encanta sumar a todas las actividades, porque me llenan de esa energía y además siento que pago mi deuda que tengo moral, porque, social. o sea, social, porque a mí, yo recuerdo que a mí nunca se me dio esa oportunidad, yo las busqué y me costaba y iba, y pues yo te conocí en el diplomado de turismo de reuniones de con, PCMA, de PCMA con Lalo Yarto hace sí. más de 12 años, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo que en ese entonces yo iba a la Ciudad de México los días que me tocaban y veía cómo le hacía y estaba recién egresada y no tenía, bueno, ya empezaba ahí a tener, pero entonces, o sea, me costaba muchísimo. Sí, Y pues bueno, pues ahí a empujón y jalón lo logré. Y hoy en día, ahorita con estos espacios, por ejemplo, lo que abrimos, las actividades para IBTM, todas las actividades que se hacen, que de repente se me olvidan el nombre de los programas. Estuve coacheando a los chicos de La Habana, estuve coacheando a un chico de otra empresa en Panamá y hablábamos de los programas y tú qué harías y yo como esto. Pero eso te está enriqueciendo muchísimo porque te das a la apertura de aprender de ellos, de conocer su mindset y de ser flexible. Y eso ni tú ni yo lo vivimos. Entonces también hoy ellos tienen que saber lo que existe y empezar a agarrarse de esas herramientas, empoderarse y de tocar la puerta con toda la apertura y de decir, quiero aprender, ¿cómo le haces? ¿En qué te ayudo? Y siempre, bueno, hemos dado por ahí algunas clases, he dado algunas conferencias y he estado ahí apoyando. Y les digo, chicos, el que no sabe hacerlo no sabe mandar. O sea, pónganse en los zapatos de cada punto y ahí es donde está el gran aprendizaje. Porque todos los días los retos y el estar entalado, te apertura y aprendes los procesos que se necesitan, los potencializas, ¿no? Ya con sus nuevas ideas, con sus nuevos chips y con las herramientas tecnológicas. Entonces, creo que sí tenemos esa deuda, pero también está ahí, por otro lado, aunque sea mínima, porque hasta donde yo sé, digo, no sé si me equivoco y hay alguna otra asociación que esté teniendo este tipo de actividades, que no las platique, ¿verdad? Porque yo todavía no las sé. Sí, no que yo sepa, no, pero Que nos diga, sí, estamos haciendo esto, bueno, aperturados a conocer qué están haciendo. Pero creo que también los chicos, está interesante que hagamos esa promoción y que comuniquemos lo que sí se está haciendo positivo para que ellos puedan tomar todas esas herramientas. Sí, y fíjate que creo que lo que nos falta justo es llegarles, o sea, llegarles a los chicos, ¿no? Llegarles, hacerles saber que existe el mundo de la industria de reuniones, pero también enamorarlos de ella, porque al final del día los proyectos siguen siendo igual de pesados. A lo mejor hoy tienen ellos más herramientas que nosotros y pueden hacer una planeación mucho más eficaz. La operatividad es como es y eso no va a cambiar. Las necesidades de un proyecto en cada uno de los eventos son como son y no van a cambiar. Lo que va a cambiar es el cómo lo haces, el cómo lo vas a planear, el cómo vas a lograr objetivos, a optimizar recursos, etcétera. Pero los chicos hoy están desconectados de eso. O sea, no lo ven, no lo vemos, yo creo que desde muchas ópticas, y la industria lo ve menos, desafortunadamente. Yo no sé, y hablo desde el desconocimiento, si además de PCMA haya alguna otra asociación que se dedique al liderazgo joven. No lo sé. Lo que sí sé es que con la única que he tenido contacto y con la única que he trabajado es con PCMA, porque creo que lo han hecho bastante bien. Sí. Y creo que falta todavía más,
porque no todos se van a ir hacia el lado de PCMA, hacia el lado de los congresos, hacia el lado de en lo que te profesionaliza PCMA. Pero si Amprofec, pero entonces si Landoc, pero entonces hay chicos que seguramente van a querer poner su empresa y hacer un DMC, o hay chicos que a lo mejor se van a dedicar a los stands, al display, a qué sé yo qué, o hay chicos que se van a dedicar a otro tipo de eventos. Porque además, o sea, hay tanta rama de dónde cortar, o sea, esta industria es muy jugosa y hay muchas cosas por hacer, o sea. Y no lo estamos haciendo. No. Y creo que desde el Comir, creo que desde todo. Desde ¿no? esa cabeza que sí, tiene. Que no hay, que creen que lo voy a decir como es y perdón si ofendo, pero que abriendo 10 lugares en un congreso están cumpliendo con los alumnos, por ejemplo, pero además no los dejan hacer networking, pero además los sacan de los eventos importantes, pero además, o muchas veces sí me han pedido alumnos de relleno. Y digo, ¿para qué los voy a mandar de relleno? Si yo lo que quiero es que aprendan, que entiendan de qué se trata esto. Entonces debemos dejar de tratar a los alumnos como usualmente hacemos, o de relleno, o hazle un programa ahí nada más y darles 3 conferencias y ya, como si con 3 conferencias ellos salen de los eventos, ay, wow, ¿cómo me enamoré de la industria? Obvio, no. Al contrario, creo que a veces te quedas con un mal sabor de boca, porque justamente, digo, o sea, aquí es un espacio abierto, aquí no estamos haciendo comerciales de nada y justamente estamos hablando lo que es, ¿no? Sí, sí. Yo vi a los chicos ahora que fuimos sede este año y muchos de los chavos yo los conozco, o sea, algunos fueron mis alumnos, otros me han apoyado como staff eventual en eventos y les agradezco infinitamente. Y los veía y me decían, ay, es que cómo te extrañamos porque nos tratan mal. Yo, cállense. O sea, me daba risa y yo, jijiji, para que vean, ¿no? Sí. O sea, lo tomas de ese lado, pero entonces te están dando bajita la mano tanta información porque les tienes que dar un lugar y tenemos la responsabilidad de empoderarlos. Sí. Porque son los nuevos líderes. Yo no voy a estar, para empezar, no somos eternos. 1, 2, tú lo dijiste desde el principio, creo que ellos han puesto límites sanos y nos están enseñando eso. ¿Qué hueva es ser una viejita pelona en una mesa donde ya ni siquiera te van a tomar con una seriedad o cierta cosa? Ay, otra vez ya llegó y va a decir lo mismo. O sea, qué flojera. Sí. Cuando la vida te da tantas oportunidades para que también disfrutes. Entonces, yo no me veo ahí, pero sí quiero que mis chicos, que mi equipo esté enfocado y que haga las cosas que yo ya no voy a tener ni ganas de hacer. No, porque quieres otras cosas y vas evolucionando. No, y es que además hacer proyectos así cansa un chorro. Cansa de manera física, mental, emocional. O sea, ahorita yo estoy en un break de eventos y estoy dedicada a la academia y estoy haciendo, de pronto hago eventos chiquitos porque me siguen buscando y yo con mucho gusto coopero, pero cansa, es muy cansado y entonces dices, bueno, y esta industria tan bonita y volteas atrás y dices, ¿a quién se la voy a dejar? Porque no estamos siendo responsables. Y hace rato lo dijiste, responsabilidad de formar a los que están atrás, o por lo menos de enseñarles para darles la elección de si quieren dedicarse a esto y todo lo que implica, ¿no? Y que lo mejoren, porque vuelvo a lo mismo. Un buen líder está preparando a sus siguientes líderes. Y si no, pues entonces nada más, yo no sé, no tengo la palabra para describir a esa persona. Pero cuando preparas a tus siguientes líderes es porque te van a mejorar y porque te vas a sentir tan orgulloso de decir, ok, lo hizo mejor, lo hizo diferente. Y lo hizo con otra esencia. Y ahí es esa apertura que invito a todas las asociaciones, a las personas líderes que nos escuchen, que podamos trabajar en conjunto para crear esos teams de poder, esos nuevos círculos positivos que no nada más los lleguemos porque es que viajas, es que haces esto, es que haces lo otro. Sí, quizá para ellos el segundo viaje es interesante, el tercero ya no, y dicen, qué hueva, me levanto a las 5, me duermo a las 2, como una vez, bla, bla, bla. Entonces, también aprender a darnos esos tiempos de bienestar personal y de relajarnos, de apoyarnos como mujeres, como todo, ¿no? O sea, como una comunidad.
Entonces, hay un gran trabajo para hacer. Por eso es que toda esta información que nos das es esa carnita pura para que lo podamos implementar, porque muchas personas ya van para afuera. O sea, nadie somos indispensables. No, ni eternos. Ni eternos. No, y además creo, o sea, comparto lo que dices, es algo que me enfoco mucho en la responsabilidad que tenemos como industria de los que somos expertos en hacer esto, que no estamos haciendo para las nuevas generaciones. Y estos nuevos tipos de liderazgo y estas habilidades blandas y las duras y todo lo que se requiere para prepararte profesionalmente para que cuando te caiga un proyecto de cualquier dimensión, chiquito, grandote, mediano, lo que sea, de la naturaleza que sea, lo puedas llevar a cabo porque tienes las bases. Pero creo que hoy, desde la pandemia, yo tengo la impresión, y justo fue en pandemia que empecé a trabajar en la universidad, que el chico que está estudiando turismo de reuniones no está tan claro qué es turismo de reuniones, pero además tampoco está tan claro qué es trabajar en turismo. Porque ellos, el común denominador cuando tú les preguntas, ¿por qué escogiste esta carrera? Es que yo quiero viajar y quiero conocer otras culturas. Ok, pero si para turista no se estudia. O sea, puedes agarrar una maletita, una mochila y te puedes ahorra tu dinero y vas. Para turista no se estudia. Sí se estudia para ser un experto en la industria turística y verlo desde otro ángulo, porque sí les pregunto. Y el servicio. Sí, y si estás consciente que tú vas a estar trabajando mientras los otros se están divirtiendo, así como que me ven cara de susto, no, pues es que yo quiero viajar, sí, y vas a viajar un chorro. Y un chorro. O sea, y te vas a cansar de los hoteles y de los aviones y vas a decir un avión más y vomito. Pero no, para turista no se estudia. Entonces, desde ahí, tú dices, desde la razón por la cual yo escojo mi carrera, estoy mal. Entonces, me ha tocado mucho tener que aterrizarlos y decirles, sí, pero para turista no se estudia. O sea, para turista nada más es ser. Agarras tus maletitas y te vas. Muchos, bueno, a mí me pasó cuando daba clases que le decía, ¿qué te gusta? No, es que me encantan los eventos. Ok, ¿qué te gusta de los eventos? No, pues es que ver las producciones y la gente y y yo así de, oye, pero tú sabes todo lo que hay detrás, o sea, porque es súper cómodo y súper bonito también llegar y pararnos un evento hecho, pero desde la coordinación de proveedores, desde todo el tema administrativo, desde la integración de todo lo que tiene que ver con la logística, la operación. No, ¿verdad? No tienen ni idea. Se quedan así, sí, tareas. Sí, inclusive tuve la oportunidad en la Ciudad de México de trabajar en la Ibero, en el diplomado que se llama Organización Profesional de Eventos. Y ahí, pues, mis alumnos eran ya pura gente que trabajaba y que por necesidad, porque los ponían a hacer eventos o por lo que sea, iban a estudiarse un diplomado. Pensaban que iban a salir, no sé, porque cuando llegaban a mi módulo, eran 4 o 5 módulos, cuando llegaban a mi módulo, que era el de congreso y convenciones, sí me decía, maestra, bájele, porque no le entiendo nada. O sea, cuando yo le empezaba a hablar de congresos y les empezaba a hablar de proveedores y estados financieros y que la contabilidad y la utilidad y bla, 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 me decían, es que maestra, esto está muy difícil, yo nada más quería aprender a hacer bodas. Dije, no, bueno, ok, está bien. Justamente con eso, o sea, tú y yo lo hemos, creo que comentado en algunas ocasiones, de que es que me encantan los eventos y sí quiero estudiar turismo porque quiero organizar bodas. Y yo así como que de, oye, pero pues están los congresos, están las convenciones, están las expos, están los incentivos, está una infinidad enorme de área de oportunidad. Y el día que tú sepas organizar un congreso, te puedes aventar 100 bodas. Porque, no demerito el trabajo, el tiempo y todo, es súper respetable de un wedding planner, pero un congreso, todo lo que implica de la parte académica, de la parte financiera, de la parte de patrocinios, de protocolos, de vuelos, de todo, tú sabes. No se compara. Y no porque esté demeritando ni que diga que es mucho menos. No.
pero hay una logística es diferente, las naturalezas atrás, y los ajá, objetivos y es son muy grande diferentes, porque sí. incluyes asociaciones, incluyes gobierno, incluyes colegios, o sea, muchas cosas. Entonces es más complicado, es más minucioso el trabajo y tenemos que entender las dos características, ¿no? Y las dos, el para qué y el por qué y objetivos de cada cosa. Entonces, yo les decía, el día que pues, sepan organizar un congreso, van a poder organizar todas las bodas que ustedes quieran. Sí, Y claro. se quedaban como que no, su mente no lo dimensionaba, ya paso a paso iban entendiendo el para qué y el por qué de cada proyecto, pero creo que sí, o sea, nos toca estar a la par y nos toca estar trabajando mucho en concientización, en apoyo emocional, como lo decías. O sea, cuando un niño se te quebra y porque ya cualquier cosita que tú lo ves Sí. insignificante y tú no puedes ser que esto lo esté Sí, porque hoy la quebrantando. ansiedad es como la emoción número uno, ¿no? Y es ese control, por eso te decía hace rato, inteligencia emocional, bien complicado, pero no imposible. Yo creo que cuando eres alguien que te gusta lo que haces, enseñas, das ese acompañamiento, les guías, porque creo que les hace falta mucha guía a los chicos el día de hoy. Creo que es la generación, y no me dejarás mentir, la generación más informada, pero la que menos usa esa información. Y hay tanta información que de pronto no saben distinguir qué Sí. está correcto, qué no, justo porque les hace falta una guía o una mentoría, ¿no? Que volteas y dices, oye, ¿esto sí o no o qué? Y desafortunadamente que creo que hoy estás también de alguna manera al hacer docente, maestro, coach, como le quieras llamar, le falta mucho la parte de educación desde la casa, de los valores, de repente, voy a entrar en otro tema que nada más lo voy a rozar así. Los papás piensan que porque los mandan a la escuela los vas a educar y la educación, o sea, es desde tu casa, ¿no? Aquí tú vas a profesionalizar, vas a enseñar otras habilidades de acuerdo a lo que ellos quieren estudiar, pero no vienes a educar. Entonces, pues va desde ahí, de un tema social. Leía un libro que dice que si tu hijo sufre más de lo que tú sufriste, seguramente te va a superar, va a ser mejor. Y no porque lo tengas a golpes o porque lo tengas sin comer, sino porque hoy también esta generación y también nosotros nos incluimos. Ya no vamos a cazar, ya no salimos por el agua al pozo, ya todo lo tenemos a minutos del Uber Eats, del Rappi, tenemos aplicaciones para todo. O sea, nuestra mentalidad ha cambiado tanto que todo es rápido y fácil. Entonces, pues también de alguna manera ellos han crecido así. Y no es totalmente su responsabilidad, no los disculpo ni los justifico, pero también en casa y la misma sociedad ha dado todo tan rápido y tan fácil que no terminan de dimensionar y de pensar que las cosas tienen procesos y que tienes que amar ese proceso. Claro, la inmediatez de lo que hoy los chavos lo quieren todo de manera inmediata. Y cuando no lo obtienen de manera inmediata, empieza la ansiedad y empieza la frustración y son dos cosas que no saben controlar, ¿no? Entonces, a nosotros nos enseñaron a esperar. Si no tenemos las cosas, teníamos que esperar hasta una cartita, ¿no? Del novio, teníamos que esperar porque llegaba por correo y se tardaba, ¿no? Hoy un WhatsApp, te truenas con el novio, no, y les da o la lo que ansiedad, sea, ¿no? porque no les contestan. O sea, son cosas que dices, ¿cómo aterrizo yo todo este contexto social, psicosocial de las nuevas generaciones a lo que tú y yo hacemos y que nos encanta hacer? No, pues todo un reto. Y si todavía los descuidamos y no nos importa lo que la industria está haciendo o ha dejado de hacer por las nuevas generaciones, pues estamos ahí. Y ahí es donde digo que está el puente roto, Sí, ¿no? ahí no hay ese bridge. Ok, yo, Alicia, que soy yo, ser humano común y corriente, que les digo, a ver, mira, los eventos, el proyecto, esto es así, emoción, o sea, yo les quiero transmitir mi emoción y evidentemente puedo llegar a emocionarlos. Afortunadamente he tenido 2 o 3 emocionados con mis patoaventuras y los provoco que se vayan. Pero estoy hablando de toda una academia, de toda una carrera. Y también que ¿no? estadísticamente probablemente de un 100% impactas al 10, y es mucho, o el 8.
Pero bueno, creo que a final del día, aunque sea ese 8%, que sea un 8% de calidad. Y también... Con uno, Lupita, con uno. Creo que yo, por lo menos yo, Alicia, con uno, que ya llevo varios, pero con uno que lo logre encaminar, digo, bueno, ya puse mi granito de arena. Pero también ya he visto chicos que de verdad son tan brillantes y que tienen mucha actitud y que traen un chip bien revolucionado, padre, muy enfocados, que aunque sea un porcentaje muy bajo, pero existen. Entonces, pues viendo todo el panorama, hay que enfocarnos en eso, hay que quedarnos con esa corresponsabilidad que tenemos como industria y como sociedad y como comunidad, de empezar a fomentar, a crecer esas comunidades, ver qué hacemos. O sea, yo de verdad estoy totalmente aperturada. Me encanta trabajar con chicos porque sí me enseñan muchas cosas y pues también hacer esa parte de encaminar y de coachear. Y como tú dices, si uno lo pudimos apoyar y le encanta esto y puede mejorar y puede hacer cosas súper innovadoras, qué interesante. Creo que es eso, que nos quedemos con eso, que empecemos a hacer más trabajo en equipo y de que invitemos a todos los que están en diferentes canchas, en diferentes industrias inclusive, porque tú sabes que esta industria maíz no solamente dependemos del turismo y es algo que nos tenemos que totalmente quitar y que a veces lo entendemos, pero luego llegan y no lo entienden y luego cuando quieres presentar un proyecto te lo ligan directamente a turismo, cuando tiene que ver con otros, o sea, sí entra turismo por ende, pero también tenemos otras dependencias, tenemos otras secretarías, otras, como le quieras hablar, que tenemos que integrarnos y que tenemos que trabajar en esa comunidad. Sí, y yo creo que ya hablando desde mi expertise como turistóloga y de las oportunidades que he tenido por el hecho de estar formada como experta en turismo, yo te puedo decir que sí hay, tú lo sabes, en la industria de reuniones habemos o hay mucha gente con diferentes profesiones, ¿no? O sea, ahí ves a los doctores haciendo congresos, ahí ves a los abogados, ahí ves a los médicos, ahí ves a las enfermeras, ahí ves a, no sé, ¿no? Pero lo que ellos no entienden es en lo que nosotros estamos formados. En el servicio, en tema cultural, el tema gastronómico, y nosotros como responsables de vender, de mercadear, de acercar nuestros destinos, nuestro producto, que es nuestro país, a ese tipo de gente o ese tipo de profesiones, somos nosotros los que nos tenemos que especializar. No tanto el abogado especializarse en congresos, sino el turistólogo especializarse en lo que necesita el abogado, el médico, la naturaleza que sea. Pero sí nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, me regreso a lo que platicaba al principio. A mí me pusieron a donde me pusieron en el World Economic Forum y en el G20 porque sabía del tema, porque era turistóloga y la única que se podía sentar con los hoteles, entender el mundo hotelero y poder negociar para que los hoteleros no se agarraran del evento y elevaran las tarifas al 1000%. Entonces yo tenía la capacidad de entenderlo, de bajarlo, de negociarlo, de ponerlo en su justa dimensión. Entonces creo que nosotros también encajamos, hace rato decías, es que no nada más somos los turistas o los turistólogos los que debemos. Sí y no. Y ya con esto creo que cierro. El tema es nosotros que lo entendemos desde todo el proceso, porque el proceso no nada más toca a la industria turística, toca a muchas industrias. Horizontales, verticales, etcétera. Son tantos los actores que conviven en este universo del turismo de reuniones que tienes que aprender ese lenguaje para poder tener la capacidad de ayudarles a cumplir los objetivos que están buscando, ya sea político, económico, asociativo, etcétera. Entonces, la responsabilidad de profesionalizarte es nuestra. Y de ahí, como profesional en el turismo de reuniones, te sientas, guías, das consultorías, te vuelves gestor, te vuelves más allá de un experto en turismo. Porque además,
yo siempre les he dicho a mis alumnos, el experto en turismo de reuniones es el experto en turismo. Tienes que dominar todas las industrias, la hotelera, entonces la de la línea aérea, entonces la de la agencia de viajes, entonces el transportista, el gastrónomo. Te tienes que sentar a planear, o sea, etcétera. Todo eso que ellos no lo ven. Es nada más, qué padre, voy a hacer eventos. Pero si tu evento, ¿para qué? ¿Con qué? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces, todo esto viene desde nuestra responsabilidad. Yo lo aprendí después de la universidad y lo aprendí y lo aprendes en el campo, sí, en la experiencia del día a día. En tu carrera, ¿no? En tu día a día, lo que decidas hacer. Pero hoy ellos tienen la gran oportunidad de aprenderlo desde la universidad. Y ahí es cuando de pronto digo yo, qué padre que lo están aprendiendo porque no fue mi caso. Pero entonces volteo y digo, oiga, en industria, aquí están los chicos, ¿no? Aquí está el liderazgo, el que necesitan, fórmenlos. Ahí es donde digo, no hay puente, no hay comunicación, no hay intención, no hay responsabilidad. Pero creo que es básico y fundamental, lo hace Estados Unidos. Claro. Estados Unidos tiene siempre un programa completo, no nada más 3 horas ahí al aventón, un programa completo de Young Leaders, siempre lo tienen. Y en todas las asociaciones internacionales la tienen, que digo, la mayoría son estadounidenses, porque pues de ahí surge todo toda esta industria, pero todas tienen, y en la parte de todas las asociaciones está siempre Young Leaders, en un buen programa, y en los eventos internacionales y en los nacionales de ellos, siempre. Sí, en los Global Conference, en los Convention Leaders o como le quieran llamar, siempre existe ese Es correcto, siempre lo tienen porque lo tienen bien claro. Y además, o sea, como Young Leader, como te quieras referir, siempre también ellos están dentro del network. Nunca es como a ver, chicos, aquí ya no entran, cierran la puerta. No siempre estás ahí, digo, porque a mí me tocó estar en algunos y era de esa manera. Sí, de hecho sí. Pues bueno, Alice, creo que ha sido una charla súper nutrida, de verdad, y muy amena, y te agradezco mucho pues que hayas asistido, que hayas aceptado, y que también tengamos esa claridad de lo que sabemos que existe, que se está haciendo bien y que podemos mejorar. Porque en muchas ocasiones creo que hay un gran tabú, o no sé, de que no decimos las cosas tal cual son, y creo que aquí, pues, eso es algo que quiero que nos distinga, que hablemos las cosas como son, porque todo es mejorable. Y por eso estamos aquí para tratar de dar herramientas, de apoyar, de abrir círculos de apoyo y de cómo podemos liderar mejor a la chaviza, a la generación que ya ni siquiera está nueva, porque ya está. Ya está en puestos de trabajo, ya están activamente, entonces tenemos que hacer esa sinergia positiva, tenemos que comunicar de una manera mejor y agarrar también lo que nos están enseñando, pero también nosotros aportar desde nuestra experiencia y hacer grandes equipos. Sí. Te agradezco mucho. Para cerrar, me gustaría que nos platicaras muy brevemente cuál ha sido uno de los retos o alguien que te haya inspirado para que tú seas y te sientas esa mujer tan fuerte y tan completa que eres. Gracias, Lupita. Pues mira, yo creo mucho en Dios, siempre he creído mucho en Dios y creo que ha sido su guía, porque en verdad, si tú me dices, tú lo escogiste, yo no lo escogí. La carrera yo no la escogí, la escogió él, porque yo normalmente lo entiendes cuando lo ves en retrospectiva, ¿no? Porque lo estás viviendo y ni entiendes qué estás haciendo. Pero ya cuando lo ves en retrospectiva dices, pues esto yo no lo escogí, pues la vida me llevó por ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, es la vida, es el camino que Dios tiene preparado para ti. No sé, yo creo y me enfoco mucho en ello. Soy curiosa de naturaleza. Siempre estoy inventando algo más. A veces lo hago, a veces no. O sea, a veces digo, quiero ahí. Y entonces voy y busco y veo cómo llego ahí. Si no llego, pues ni modo, no llegué, pero por lo menos no me quedé en el, híjole, lo hubiera hecho. Creo que si nosotros mismos nos reconocemos a nosotros mismos,
eso nos empodera per se. Entonces, hay veces que cuando te llega el reconocimiento de una tercera persona, dices, bueno, lo estoy haciendo bien, qué padre, gracias. Pero lo que tú piensas de ti y haces para ti y te mueves para ti, creo que eso es fundamental. Entonces, siempre me he movido sobre unas bases que Alicia le puso a Alicia. Y justamente, por ejemplo, la realidad es que los eventos en gobierno son sumamente corrompibles, por ejemplo. Y tú le puedes preguntar a mis proveedores, jamás hubo ni una cosa que te pueda decir, Alicia me aceptó dinero, me aceptó nada. O sea, siempre me moví sobre esa base porque creo que lo que construyes y en donde te puedes dormir súper tranquilo es ahí. Entonces, sí, yo creo y estoy segura, porque muchas veces me dijeron, ¿y cuánto va a costar esto? En mi cara de, ¿qué te pasa? O sea, no, nada. Estoy segura que sobre esas bases, la integridad, la honestidad, el trabajo en equipo y el hacer las cosas bien, por lo menos a mí no me ha requerido ninguna auditoría hasta el día de hoy, y mira que cerré millones y millones y millones de pesos en cuentas, y ahí estaban siempre claritas. Entonces creo que esa base ha sido mi motivo siempre, el ser íntegra, el ser muy responsable de lo que hago. Creo que si yo puedo hablar bien de mí y lo primero que puedo hacer es decir de mí es que soy súper responsable. Siempre he sido una persona, una mujer que si me necesitas a las 5 llego a las 4:30 porque sé que a lo mejor me vas a necesitar para otras cosas y me he movido sobre esa base. Creo que está padre. Por lo menos yo duermo bien tranquila todos los días. Sé que no. Muchas veces me decían, fírmale y a ver si no nos buscan, ¿no? Pues bueno, le voy a firmar, pero atrás venía todo el soporte y no te preocupes que nadie nos va a buscar. O sea, esto no pasa nada. Entonces, y mira que fue mucho dinero. Pero sobre esa base, yo creo que eso es la fortaleza que me da a mí, Alicia, esa tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Alice, felicidades, gracias. Siempre te he admirado. Muchas gracias, eres una gran mujer y creo que todo esto que nos dice Alice el día de hoy aquí en este espacio es para que reflexionemos y para que no lo llevemos al día a día, porque creo que no voy a juzgar, aquí no estamos para juzgar, pero no mucha gente pudiera dormir tranquila de eso. Correcto. Y nos podemos quedar con esas cosas que hay que trabajarlo el día y que lo que hagamos sea impecable, lo más claro es lo más decente. Aunque bueno, a veces hay mucho tipo de circunstancias, pero que vayamos por la lealtad, por la ética, por la integridad y por el trabajo limpio y claro. Muchísimas gracias por esos valores, muchísimas gracias por estar aquí y pues bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Encuentran muy pronto el episodio en las diferentes plataformas como Spotify, Apple y Amazon, además ahora en YouTube también. Para que nos puedan buscar y puedan ver el episodio completo. Muchísimas gracias. Yo soy María Don Diego de Soy Planner Eventos en Acción y te espero en el siguiente episodio ya para el 2025. Gracias.